Vamos a recibir a una residente del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Hola, yo soy Antonieta Tomaino, residente de tercer año del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, y hoy les voy a presentar un caso de bacteriana por Salmonella Dublin. Para arrancar les voy a comentar el caso clínico que tuvimos en nuestro hospital. Es un paciente masculino de 75 años que vino a la guardia con un cuadro de inicio súbito de dolor abdominal bajo luego de la ingesta de comida y alcohol. Días previos había tenido dolor lumbar, registros de 37 grados de fiebre, escalofríos y episodios autolimitados de temblores. Al examen físico se mostró hemodinámicamente inestable, con una tensión arterial de 90-60, vigil, sudoroso, con regular perfusión periférica, subfebril, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, saturación del 92% y ritmo cardíaco irregular. Se le realizó un electrocardiograma y mostró una taquiarritmia irregular del segmento QRS. Por esto fue internado en unidad coronaria para realizarse una cardioversión eléctrica por fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Luego de realizarse la cardioversión eléctrica, el paciente siguió mostrando taquicardia auricular, mostró acidosis metabólica en perfil seriados y una eritrosedimentación elevada, por lo que se concluyó que la causa de estas alteraciones no era algo puramente cardiológico y se empezó a buscar la etiología de estas alteraciones. Se sospechó un foco abdominal. Para eso se realizó una tomografía donde se mostró neumoperitoneo, líquido libre e infarto esplénico, por lo que se dedujo que la taquicardia era por foco abdominal y se le realizaron hemocultivos y cultivo de líquido abdominal. En ambas muestras el directo mostró bacilos gram negativos. Al aislamiento del bacilo gram negativo le realizamos pruebas fenotípicas y llegamos a la conclusión de que era una Salmonella SPP. En nuestro laboratorio no podemos llegar a más información que el género de Salmonella. Se le hizo la prueba de todos los ATVs recomendados por la red HUNET, que más adelante voy a aclarar cuáles son, y la cepa fue derivada del servicio de Membran, en donde el resultado fue que era una Salmonella Dublin. Al momento del directo, el paciente recibió un tratamiento empírico con amoxicilactón y vancomicina. Lamentablemente, el paciente falleció a las 24 horas, por los que los resultados fueron post-mortem. Bueno, para comenzar a hablar un poquito de lo que es la salmonela, son bacilos gram negativos anaerobios facultativos, móviles, no formadores de esporas, de la familia Enterobacteriae. El género Salmonella, según métodos moleculares, se puede dividir en dos especies. Salmonella entérica, que a su vez se divide en 6 subespecies, 1, 2, 3A, 3B, 4 y 6, y Salmonella bongori. Además, se pueden dividir en serovariedades, que son más de 2.500, que estos se definen según las asociaciones de factores antigénicos somáticos y flagilares. A su vez, la Salmonella entérica, subespecie entérica 1, es la que se halla en más del 99,5% de los aislamientos de nombre y de los animales de sangre caliente, y con menos frecuencia las subespecies 3A y 3B. En esta tabla podemos observar las diferencias de pruebas bioquímicas entre las 6 subespecies de la Salmonella entérica. A su vez se puede realizar una clasificación epidemiológica según si causan fiebre tifoidea o no. En este caso tenemos salmonelas tifoideas, que son las invasivas en humanos, que causan como clínica la fiebre tifoidea, y se encuentran los serotipos Salmonella tifi y Paratifi.
De estas solamente las vamos a nombrar porque en este Ateneo vamos a hablar de las no tifoideas, que generalmente causan gastroenteritis autolimitadas y es raro que atraviesen la barrera intestinal. Son poco prevalentes y se pueden definir según si el reservorio son diferentes animales o uno solo. En el caso de la Salmonella enteritidis y Typhimurium, se encuentran en aves, ratones, ganado bovino, vino, perros, entre otros. En el caso de la Salmonella Dublin, que es la causante bacteriemia del paciente en estudio, se encuentra únicamente en ganado bovino, y en el caso de Salmonella colereaceus, en cerdos. La transmisión entonces de la salmonela es a partir de alimentos y agua contaminadas con heces de humanos enfermos o portadores crónicos asintomáticos o de los animales que son el reservorio. Puede ser directa de persona a persona, por vía sexual, que es poco frecuente, y en el caso de la no tifoidea, como dije recién, el reservorio son los animales, así que se transmite a través de alimentos de origen animal, como lo son huevos, pollo, carne picada, productos lácteos, frescos contaminados por desechos animales, contacto con animales o su medio ambiente y con agua contaminada. En cuanto a la patogenia, la vía de entrada es la vía oral. Generalmente sobreviven poco el pH del estómago, que es menor a 1,5, pero sí logran sobrevivir, depende de la carga bacteriana, entonces si pueden atravesar al intestino delgado. Entonces, si logran atravesarlo, penetran el epitelio intestinal. En este caso, tienen mecanismos de evasión de los factores inmunitarios innatos, por lo que pueden llegar a la base del epitelio y se internalizan en las células, ya sea células M, macrófagos o células del epitelio. Dentro de las células se ubican en las vacuolas y tienen factores para evitar la fusión de esta vacuola con los lisosomas, entonces logran su multiplicación e inhiben su destrucción y generan de esta manera lisis celular y la diseminación al todo el cuerpo, que se da a partir del tejido linfático y se ubican en el tejido retículo endotelial de los diferentes órganos. Es importante aclarar que este proceso se da más frecuentemente en las salmonellas tifoideas que en las no tifoideas, que es lo contrario de lo que vimos en nuestro caso. También tienen la capacidad de polarizar las barreras epiteliales, alterando la integridad de la misma y generando daño citotóxico. Entonces, por ende, y rápidamente, las manifestaciones clínicas pueden ser fiebres entéricas, más comunes en la Salmonella typhi, gastroenteritis, bacteriemias, infecciones localizadas y estado de portador crónico. En esta tabla podemos ver las diferencias entre la Salmonella tifoidea y las salmonellas no tifoideas, que un poco es lo que ya venimos hablando. En la bibliografía dice entonces a tener en cuenta que las salmonellas tifoideas son las más comunes de generar infecciones diseminadas. Las no tifoideas generalmente causan gastroenteritis autolimitadas con resolución rápida. Bueno, haciendo hincapié en la salmonelosis intraintestinal, son graves y difíciles de diagnosticar por la falta de sospechas médicas. Como les vengo diciendo, es todo lo contrario a la bibliografía. La bibliografía nos dice que es muy poco probable la diseminación por salmonellas no tifoideas, que es menor a 1%. Que este caso nos hace replantear, un poco charlando más adelante, que en realidad esto no sabemos si es cierto o no por la falta de sospecha médica y de diagnóstico de pacientes con estas patologías, porque la bibliografía nos dice lo contrario. Los factores, esta prevalencia depende de la ubicación geográfica, la época del año, factores del huésped, edades tempranas de vida, enfermedades crónicas o inmunosupresoras. Y los factores de riesgo para las infecciones intraintestinales son neoplasias, enfermedades reumatológicas, tratamientos con inhibidores del factor necrosis tumoral, pacientes trasplantados, infección por HIV y defectos inmunes congénitos. También favorece la diseminación, obviamente, la alteración del trato gastrointestinal. Y dijimos que los salmones no tifoideas son comensales y patógenos del trato gastrointestinal de mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves e insectos. Bueno, en cuanto a la bacteriemia, puede ser primaria o secundaria. Primaria es más común que se den lactantes, ancianos y pacientes inmunodeprimidos, y los microorganismos hallados más frecuentes son Salmonella chloraresius y Salmonella Dublin, y pueden generar infecciones secundarias focales y muerte. La secundaria es cuando hay una afección intestinal previa, es decir, tiene gastroenteritis previamente con un aislamiento de salmonela.
y esto se da en el 8% de los pacientes infectados, o sea que padecen la gastroenteritis. Es muy común, de hecho es un factor de riesgo que se multipliquen en sitios vasculares, por ende la presencia de injertos vasculares favorece a la infección y a la bacteriemia. Entonces es importante, al tener bacteriemia por este microorganismo, evaluar la posibilidad de la infección endovascular y analizar alteraciones cardiológicas del paciente. Entonces tenemos como riesgo en pacientes mayores a 50 años de 1 a 25 personas que padecen infecciones de gastroenteritis con o sin síntomas clínicos que pueden producir bacteriemia y, como ya dijimos, afecta la aorta, placa de ateroscleróticas o las aneurismas. Generan abscesos esplénicos y tiene una tasa de mortalidad del 14 al 60%. Por supuesto, todo esto disminuye con un diagnóstico temprano y tratamiento médico quirúrgico, lo cual es difícil por la poca prevalencia y la falta de sospecha. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento empírico de una bacteriemia en una infección focal con sospecha de Salmonella notifoidea es de una cefalosporina de tercera generación con una fluoroquinolona. En caso de bacteriemias de alto grado, se deben buscar, como ya he comentado, anomalías endovasculares. En caso de una bacteriemia de bajo grado sin afección vascular, se realiza los mismos ATV por vía endovenosa por 7 a 14 días. En caso de una infección vascular, se administra ampicilina o ceftriaxona de manera endovenosa, fluoroquinolona también endovenosa durante 6 semanas y luego se debe administrar un tratamiento oral. Siempre es necesario la resección quirúrgica temprana de aneurismas infectados u otras localizaciones endovasculares infectadas. Y en caso en que esto no sea posible por condiciones o características del paciente, debe recibir un tratamiento oral crónico supresor. En pacientes con riesgo de infección invasiva y gastroenteritis, se puede administrar un tratamiento antimicrobiano preventivo. Esto se realiza en neonatos, en personas mayores de 50 años con sospecha de aterosclerosis, en pacientes con inmunosupresión, anomalías endovasculares o valvulopatías cardíacas o artropatías importantes. Y el tratamiento se realiza con un ATV oral o endovenoso durante 48 a 72 horas o hasta que el paciente esté afebril. En caso de inmunodeprimido, se realiza el tratamiento de 7 a 14 días con una fluoroquinolona. Es importante aclarar que, bueno, acá no está, en caso de gastroenteritis por salmonela no se recibe tratamiento antibiótico, por eso es importante estudiar al paciente, ver los factores de riesgo para ver si es necesario el tratamiento preventivo o no. Bueno, como ya he nombrado anteriormente, esta bacteria puede generar un estado de portador crónico que se define como la persistencia de salmonela en heces o orina durante más de un año. Del 0,2 al 0,6% de los pacientes infectados con Salmonella notifoidea pueden realizar este estado de portador crónico. En el caso de pacientes con fiebre tifoidea, el 10% de los pacientes no tratados excreta Salmonella tifi durante 3 meses y el 1 en 4 desarrolla el estado portador crónico. Este estado tiene mayor frecuencia en mujeres, en personas con anomalías de las vías biliares o en infecciones concurrentes por Echinocoma hematobium y en lactantes. En caso de Salmonella tifi o paratifi, hay un aumento de la incidencia del estado portador crónico en pacientes que tienen carcinoma de vesícula biliar u otras neoplasias digestivas. Y en este caso se debe administrar un tratamiento oral de 4 a 6 semanas con amoxicilina, trimetoprim, sulfametoxazol o cipro con una eficacia del 80%. En caso en que el tratamiento antimicrobiano sea ineficaz, que es muy común en anomalías anatómicas como pacientes con cálculos biliares y renales, se debe realizar, además del tratamiento antimicrobiano, la cirugía. Bueno, la salmonellosis infección por HIV en realidad no es el caso de nuestro paciente, pero sí me pareció importante aclararlo, porque en caso de Salmonella notifoidea es la causa principal de bacteriemia adquirida en la comunidad en personas infectadas por HIV. Obviamente en este momento el porcentaje de bacteriemia en HIV ha disminuido mucho porque ha aumentado mucho la capacidad del tratamiento de estos pacientes. Entonces la bacteriemia por Salmonella notifoidea genera un recuento de linfo-CD4 más bajos y mayor riesgo de complicaciones metastásicas con bacteriemia recurrente y mortalidad.
Esto se debe a que hay una eliminación incompleta de la infección primaria por la alteración de la inmunidad mediada por células y de la regulación de la liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, en un primer episodio de bacteriemia por salmonela, se debe dar un tratamiento durante 4 a 6 semanas con fluoroquinolona, TMS o ceftriaxona. Puede haber recibido atrás tratamiento antibiótico y en este caso se debe realizar el tratamiento supresor crónico oral con fluoroquinolona o TMS, según la prueba de sensibilidad, obviamente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del diagnóstico de salmonela en el laboratorio. Voy a aclararles que en el laboratorio de Mar del Plata nosotros no contamos con ningún método automatizado para el diagnóstico microbiológico, sí únicamente con un Bacter-Layer para hacer hemocultivos. Por ende, la descripción que les voy a dar va a ser de la manera vieja, digamos, con pruebas bioquímicas y sensibilidad por difusión. Las muestras que pueden llegar al laboratorio para el diagnóstico de salmonela pueden ser muestras de materia fecal, sangre, orina, bilis, materia de sepsos y líquido cefalorraquídeo. Siempre para la toma de muestra es necesario, antes de comenzar el tratamiento antibiótico, y en caso que esto no se pueda evitar, en el valle del tratamiento, es decir, anterior a la toma. En caso de muestra de materia fecal, debe tomarse en el periodo agudo de la enfermedad, se debe tomar con un hisopo estéril a partir de una evacuación espontánea, eligiendo las partes mucosas o sanguinolentas. En el caso de material de acetos, orina o bilis, tenemos que tomarlo únicamente en recipientes estériles, lo mismo con cefalorraquídeo. Bueno, y en el caso de sangre, se debe realizar hemocultivos, como ya dijimos antes del tratamiento antibiótico, y lo indicado es inmediatamente después del pico febril, que es donde se encuentra la mayor concentración de bacterias en sangre. Lo ideal es tomar de 2 a 3 hemocultivos separados desde 15 a 30 minutos para mejorar la sensibilidad, y el volumen de muestra, que es algo muy importante al momento del diagnóstico de la sensibilidad de los hemocultivos, debe ser según el paciente y según la cantidad de caldo de los frascos de hemocultivo que utilicemos. Se debe respetar la relación 1:10 de sangre con el caldo de cultivo. Entonces, en adultos tenemos que tomar de 20 a 30 mililitros de sangre repartidos en 2 o 3 hemocultivos, en neonatos de 1 a 2, en niños de 1 mes a 2 meses, 2 a 3 mililitros, en niños mayores de 2 años de 3 a 5 mililitros y en adolescentes de 10 a 20 mililitros. Es importante aclarar que en caso de niños en donde es dificultosa la extracción, es mejor que se tome un hemocultivo bien cargado a dividir la cantidad de sangre en más de un hemocultivo. Bueno, tenemos medios de enriquecimiento para el género Salmonella. En materia fecal se utilizan caldos líquidos como es el caldo selenito o el caldo tetrationato, que son medios selectivos y inhiben algunas serias variedades de Salmonella. En caso de los medios de cultivos, que es lo que se utilizan para otras muestras biológicas, tenemos medios de baja selectividad como es el agar McConkey o el agar MB. Tenemos de selectividad intermedia como es el agar Salmonella shigella, el agar Psilosa lisina desoxilato o el agar Hectoen, y de alta sensibilidad como el agar verde brillante, agar sulfito de bismuto, que es específico para el aislamiento de Salmonella entérica serobartífica. Bueno, en esta tabla podemos observar las características de las colonias en los diferentes medios de cultivo. En el agar McConkey, tanto como en el agar MB, observamos que las colonias de Salmonella son incoloras. En el agar SS, incoloras con centro negro. En el CLD, rojas con centro medio. En el agar Hecten, verdes azuladas con centro negro. Y en los demás agar, rosa pálida y negra con brillo metálico en el sulfito de bismuto. Acá vemos en realidad las características que les he nombrado recién de las colonias de Salmonella en los diferentes agar. Bueno, como ya les he nombrado, las características microscópicas son bacilos gram negativos de 2 a 3 micrómetros de largo por 0,4 a 0,6 micrómetros de ancho. Y bueno, las pruebas bioquímicas que utilizamos para diferenciar el género Salmonella son la prueba triple sugar-iron-agan, que es el agar TCI, que el resultado es alcalino ácido con producción de ácido sulfídrico, el SIM, que es sulfuro, indol y movilidad, que da positivo, negativo, positivo, el agar citrato de simum, que es positivo, la fenilalanina, que da negativo, el agar LIA, que es característico de este género y permite diferenciarnos de otros géneros, que da positivo con ácido sulfídrico, el agar urea negativo y el agar acetato positivo. Bueno, acá es un resumen
de los resultados de pruebas bioquímicas de la Salmonella entérica subespecie 1. Acá tenemos la foto de la marcha bioquímica. En esta tabla podemos observar las diferencias entre las pruebas bioquímicas de la Salmonella typhi y paratyphi, que son las salmonelas tifoideas de la entérica subespecie 1. Y en esta tabla podemos ver las pruebas que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial en materia fecal, en donde el género Salmonella se nos puede confundir con el Citrobacter frownley o el Proteus pinabilis, siendo la LIA la prueba de elección para diferenciar los mismos. Bueno, la sensibilidad a antibióticos, entonces dijimos que se hace por el método de difusión en agar en nuestro laboratorio. Como ya les comenté antes, la diarrea es autolimitada y no requiere un tratamiento antimicrobiano. En caso de la fiebre entérica, la salmonelosis invasiva y en pacientes con riesgo de infección intraintestinal, sí se requiere el tratamiento antimicrobiano, como ya les he comentado. Tenemos cepas con resistencias adquiridas a cloranfelicol, ampicilina y TMS. Entonces tenemos como alternativa a estas cepas tratamiento con fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, cefalosporinas de espectro extendido o acitromicina. Y bueno, se prueban los ATVs establecidos por las para enterobacterias por la red HUNET, que acá vemos las 3 placas y los ATVs a testear. Bueno, como para ir finalizando y recordando el caso que les presenté al principio, dijimos que la bacteriemia por el género Salmonella es de baja frecuencia y más aún la bacteriemia por salmonelas no tifoideas, y esta frecuencia es muy discutida. Nos tenemos que replantear si es cierta por la falta de diagnóstico y la falta de sospecha clínica, falta de sospecha médica de los pacientes. Entonces dijimos que la afección cardíaca es un factor de riesgo, por ende no tenemos que replantear la presencia de una salmonela en pacientes con fiebre y afecciones cardiológicas. La vía de entrada dijimos que es alimenticia. En el caso de nuestro paciente suponemos que es una vía de entrada alimenticia porque los síntomas fueron después del consumo de alimentos y alcohol, pero al tener falta de sospecha médica no sabemos qué es lo que consumió el paciente. Y bueno, esto que es indispensable la sospecha clínica al momento de tener un paciente con factores de riesgo y fiebre. Bueno, muchas gracias.